como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Muy buenos días, mis hermanos. Bendecido año tengan todos. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo un momento más con todos. Después de un mes de diciembre lleno de comida, ¿no? Pero creo que todos comimos mucho. Tengo que empezar el año ahora con dieta. Ahora sí dicen muchos. Decimos muchos. Pero bueno, a lo que vinimos. Vamos a orar en estos momentos. Vamos a presentar estos momentos en las manos de Dios. A presentar este año en este primer culto que tenemos, porque no hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. No hay nada más rico estar en su presencia, que servirle es algo espectacular. Servirle a Dios es algo increíble. Sentir esa bendición de Dios cuando uno le sirve, sentir no sé, esa presencia tan hermosa, eso que impacta nuestra vida cuando llegamos ante su presencia. A eso los quiero invitar en esta mañana. Yo le invito a que usted tome esa actitud en el lugar donde se encuentre, en su casa. Creo que todos estamos en casa o en el trabajo, los que nos tocó trabajar. Si usted hace como yo, cuando me toca estar en el trabajo los domingos de turno, que también pongo el culto allá en el trabajo, pues también me bendice mucho eso, hermano. Así que en el lugar donde usted se encuentre, yo le invito a que usted tome la actitud de adoración y vamos a orar a Dios. Antes de adorar a Dios, quiero que leamos un salmo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Y es el Salmo número 9. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que es la que tengo aquí. Lo invito a que abra su Biblia, el celular, la aplicación, y si la tiene, pues espero que la cambie a la Nueva Versión Internacional, la NBI, también para que la pueda leer igual que yo, en la misma versión. Dice el versículo 1: Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Pero mire lo que dice más el salmo, hay como un cambio aquí. Dice: mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tu juez justo, ocupas tu trono. Rendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo. Arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Pero el Señor reina por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Y me gusta este versículo 9 y 10. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Vamos a buscar a Dios en esta hora, porque quizás tú te encuentres como el salmista y comiences así el año y dices: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón. Pero en el fondo quizás te sientes abandonado, te sientes oprimido, te sientes mal porque estás quizás sin familia, no sé. Tantas situaciones que nos pueden llevar a esta condición, pero el Señor nunca abandona a los que le buscan. Así que vamos a buscar a Dios en esa hora. Señor y Dios, Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Dios, a honrarte, a bendecirte, Señor, porque en ti se regocija mi alma, Señor. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, Señor, por las maravillas que tú has hecho en mi vida, Señor. Quiero regocijarme en tu presencia en esa hora, Dios. Quiero, Dios mío, alabarte, al levantar mis manos, levantar mi corazón, dirigirlo hacia ti, porque tú eres la fuente de vida, Señor, porque de ti, Señor,
En ti, Señor, puedo regocijarme, Señor. En ti puedo refugiarme, como decía el salmista, Padre Celestial. Porque en ti confían los que conocen tu nombre, Dios mío. Yo quiero que esa presencia divina venga sobre todas las personas que estamos aquí conectados, Señor. Que vengan sobre nuestras familias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, oh Dios. Y vengas a bendecir este nuevo tiempo que comienzan, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú eres refugio, Señor. Porque tú eres baluarte, Señor. En ti, Dios mío, se fortalece nuestra alma, Señor. En ti, Espíritu Santo, el bendito Consolador que ha venido a nuestras vidas, Señor, ha venido a consolar, a llevar de esa tristeza, Señor, y a dejar el gozo del Espíritu Santo, Señor. Que todas las personas, Dios mío, que nos ven, que están allí conectadas, se conecten también, Dios mío, con la fuente de la vida, Señor, con el Espíritu Santo, que se puedan conectar, Señor, y pueda sentir ese gozo, Dios mío, que está a pesar de las tribulaciones, Señor, a pesar de la situación, tu gozo está en nuestra vida, Señor, Dios mío, porque tú jamás nos abandonas, porque tú, Señor, siempre estás con nosotros, Dios mío, porque tú siempre nos has ayudado. Bendito Dios, tú estás con nosotros, Señor, y venimos a poner estos momentos de alabanza, de adoración delante de tu presencia, Señor, porque tú estás con nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Le invito a que presentemos primicia de adoración al Rey y le demos gracias por este año que nos da, este año nuevo, que nos permite estar aquí vivos, con salud y con bendición. Y le invito a que le diga al Señor: Señor, quiero verte en cada situación de este año, Señor, y te entrego mi vida en adoración a ti, Señor. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, Rey eterno. Levantamos adoración a ti, Señor. Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Yo me enfoco en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor al mirarte a ti, Señor. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera verse en ti, únicamente. Quiero verte cuando todo vaya bien. Te busque y me humille en oración. En cada paso que yo dé, enséñame a confiar en ti. Y el Señor: Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que
está solo en ti, Jesús. Seas tomando nuestra mano y dirigiéndonos, Señor, durante este año. Te lo presentamos en sacrificio a ti, Rey. Declaramos que eres nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro libertador. Dile, Señor, mi confianza está solo en ti, Jesús. En ti confía mi alma, Rey. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador.
confiamos, Jesús. En ti confiamos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Nos dio salud, nos dio vida hasta el día de hoy. Amén. Me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso danzo, por eso danzo. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Aplauso al Dios eterno. Qué bueno es alabar y glorificar el nombre del Señor. Qué gozo, qué alegría. Espero que usted también la sienta ya como la siento yo. El gozo del Señor con estas canciones espectaculares. Y hermanos, si usted tiene su diezmo, su ofrenda, vamos a presentarla delante de Dios en estos momentos, porque es una ley que está en la Biblia, es una ley natural de todo lo que sembramos cosechamos, ¿cierto? Como leía en este Salmo 9 al principio, me gusta el versículo 3 y 4, dice: mis enemigos retroceden y tropiezan y perecen delante de ti, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tú, juez justo, ocupas tu trono. Bueno, cuando hay un juez hay leyes de por medio, ¿cierto? Pues esto es muy profundo, este pastor lo predicó en una serie de mensajes extensamente. Pero es una ley porque de todo lo que nosotros sembramos cosechamos, y no solamente se aplica al dinero, ¿no? De todo lo que sembramos.
Si usted come mucho, pues en diciembre le hizo al tamal, a la lechona, al buñuelo, como todos. Cosechamos la barriga. Pero bueno, en estos momentos vamos a ofrendar a Dios, porque Dios bendice al dador alegre. Ahí en sus pantallas están los canales virtuales para que usted pueda hacer llegar sus ofrendas y sus diezmos delante de Dios. Y Dios bendice esa generosidad de su corazón. Dios bendice abundantemente, hermano, y lo que hagamos en el reino espiritual con nuestro dinero impacta en nuestra vida financiera aquí en la tierra. Así que por eso yo le invito a que usted saque su ofrenda, su diezmo allí, y vamos a hacerlo con gozo delante de Dios. Las personas que nos están mirando por primera vez no están obligadas a hacerlo, pero si usted siente en su corazón bendecir la obra de Dios para que el reino de Dios se extienda, hermano, si usted siente en su corazón ofrendar para que el reino de Dios se siga extendiendo y seguir bendiciendo este ministerio, yo le invito a que usted lo saque en estos momentos y ofrende para Dios. Vamos a orar y a poner esto delante de Dios. Señor y Dios, Padre Celestial, venimos a poner esto delante de tu presencia, Señor, nuestras finanzas, Padre Celestial, estos diezmos y estas ofrendas que damos delante de ti, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor, porque tú eres un juez justo, Señor, que nos bendice cada vez que ofrendamos, Dios mío, cada vez que damos para el reino de Dios, para la extensión del reino. Tú nos bendices también, Señor, porque más bienaventurado es dar, Señor, dar que recibir. Ponemos esto en tus manos, Señor, ponemos nuestras finanzas, Señor, que empiezan en este año, para que tú, Señor, seas bendiciéndolas, Dios mío, Padre Celestial, seas tú multiplicándolas al 100 Señor, aquel que necesita, Señor, seas tú propicio a la necesidad, Señor, aquel que está necesitado de un empleo, Señor, de un trabajo, de que su negocio arranque, Señor, seas tú allí bendiciendo, prosperando, Señor, a todas las personas que nos ven y que están conectadas, Señor, sea prosperando las familias, Santo de Israel, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y con nuestros, Dios mío, te damos gracias por todas las cosas que tú nos has bendecido, Señor, y en gratitud también damos para ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno es Dios, para siempre su misericordia. Y yo quiero que mientras usted ofrenda, vamos recibiendo la palabra de Dios. Hoy tenemos una invitada hermosísima, mi esposa, ¿no? Bueno, mi amor, por acá pasa mi esposa a compartirnos de la palabra. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué privilegios y qué privilegio es servirle al Señor. Qué privilegio es dar a conocer su palabra. Y qué privilegio es decirle: Señor, aquí estoy dispuesta para ti, dispuesto para ti, para lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Antes de iniciar con la palabra, vamos a orar. Vamos a colocar este momento delante de Dios, porque hoy es un día importante. Hoy es el segundo día de este año y hoy es una primicia, como le decía Mariana en un principio del culto, en medio de la alabanza. Vamos a darle primicia al Señor. Hoy es el primer domingo de este 2022 y quiero que tú ahí en tu casa lo consagres delante de Dios. Vamos a decirle: Señor, hoy es el primer domingo, hoy es el primer día en el que vamos a estar congregados como iglesia, como hijos tuyos. Levántate allí donde tú estás, en el altar que tú le has colocado al Señor en esta mañana, allí en tu casa, en la sala, o quizás estás de vacaciones, pero estás en un momento o en un sitio que has dispuesto para el Señor. Levanta tus manos y vamos a orar al Señor en esta hora y vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, Dios. A mí siempre me gusta iniciar la oración a Dios dándole gracias. Gracias, Señor, por el 2021, Señor, que ya pasó. Gracias por cada mes, Señor, que nos permitiste vivir. Gracias, Dios, por este año que viene, Señor, por este 2022 en el que nos has sostenido, Señor, con tu diestra de poder. En el que tu presencia, Dios, ha estado con nosotros, Señor, y seguirá estando, porque tú eres Dios fiel, justo, verdadero, Señor, Dios de misericordias.
Aquí has estado, Señor, y hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Pido en esta hora, Señor, tu presencia, tu cobertura sobre mis hermanos, Dios. Allí, Señor, donde ellos están en familia, Señor, bendícelos. Allí donde ellos están congregados, Señor, oh Dios, de pronto tenían momentos, ratos en el que no veían a sus familiares, Señor, yo los bendigo en esta hora. Bendecimos su unión familiar, Señor, que este 2022 sea un año, Señor, llenos de tu presencia, Señor, pero sobre todo sea un año en el que dispongamos nuestros corazones a servirle y adorar al Señor día a día. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana yo quiero hablarles a ustedes de un tema que me parece súper interesante, me parece importante, y yo oré al Señor y le dije: Señor, ¿de qué quieres que hable en este primer domingo de este año? Y el Señor me llevó a un proceso que como seres humanos, pero sobre todo que como hijos de Dios, debemos vivir. Y en medio de este proceso, el Señor nos dice a través de la palabra, a través de su bendita palabra, en muchísimos versículos de la Biblia, cómo debemos andar, porque somos hijos de Dios, cómo debemos estar siempre. Y les voy a leer unos versículos, en unos libros de la Biblia, unos versículos, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. En estos versículos el Señor nos habla acerca de vivir en santidad. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Dice el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Anteriormente vivíamos de muchísimas formas, pero el Señor nos llamó a ser santo porque Él es santo. Y dice en el versículo 15, que me encanta, que sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos. Debemos ser santos como el Señor nos lo manda. También en Hebreos 12, versículo 14, nos habla de lo mismo, de la santidad, de seguir esa paz. Dice la palabra de Dios: seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos manda a vivir en paz, la paz, a seguir la paz, pero también la santidad, a santificarnos día a día para el Señor, a vivir con Él y a vivir por Él todos los días. Pero también en Romanos 6, versículos 22 y 23, nos habla de lo mismo. Nos sigue el Señor hablando de ese proceso, de vivir en Él, de estar en Él, de continuar con Él. Dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque Jesucristo nos libertó de ese pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esos 3 versículos, y yo les podría decir más versículos, pero esos 3 versículos nos presentan un llamado rotundo. Nos hablan acerca del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, del llamado en Dios, de vivir en santidad. Dios nos llama a la santidad que tiene que ver con esa vida eterna, con esa vida que vamos a vivir en el Señor, pero que también vamos a vivir en esta tierra, en esa vida, en ese proceso en el que vamos, en el que el Señor todos los días nos impulsa, nos lleva, nos guía, nos ayuda, porque Él es nuestro ayudador también. Entonces, algunas personas dirán: bueno, ese proceso o esto es muy difícil. En días anteriores, bueno, hace ya más o menos 1 o 2 meses, vi a una persona muy importante en las redes sociales
Y él dice que es cristiano, ha escrito muchos libros, no me voy a decir cómo se llama, pero esa persona hablaba de la santidad. Y dentro de todo lo que hablaba de la santidad, alguien le preguntó algo, uno de sus seguidores, y le dijo, bueno, pero pues tú hablas mucho de esto, pero ¿realmente se puede vivir en santidad? Y me sorprendió la respuesta de esa persona. Esa persona le dijo, no, eso es una utopía. En santidad nadie puede vivir, porque solo Dios es santo. Y en ese momento yo me puse a reflexionar y yo dije, no, nosotros sí podemos santificarnos en Dios. Nosotros sí podemos ir a la presencia de Dios porque dice la palabra que Él nos limpia de todo pecado, que Él viene a justificarnos. A través del sacrificio de Cristo vino la justificación. Y también viene la santificación que el Señor hace todos los días con sus hijos cuando vamos a su presencia, cuando vamos y nos postramos delante de Él y cuando lo buscamos, y cuando nuestro corazón y cuando nuestras vidas están dispuestas para el Señor. Entonces, sí se puede. Y yo no estoy de acuerdo con esa persona porque sí podemos vivir una vida de santidad. ¿Y qué es la santidad? Es apartarnos, es consagrarnos para el Señor. Y yo creo que los que estamos en este lugar y usted que está allá en su casa, cuando buscamos, cuando levantamos altar a Dios, cuando la palabra se vuelve fundamental en nuestras vidas y cuando la presencia de Dios dirige nuestras vidas y cuando nos apartamos de lo que no le agrada a Dios, entonces vivimos una vida en santidad. Amén. Entonces yo sí creo que podemos vivir en santidad. Y este año, de pronto, en el 2020, 2019, hubo muchos cambios a nivel tecnológico, a nivel físico, a nivel emocional. Y dentro de esos cambios, lastimosamente, también como cristianos, algunos cambiaron, algunos se fueron, algunos desviaron su mirada, pero creo que en este 2022 es tiempo de volver a Dios. Creo que este 2022 es tiempo de consagrarnos al Señor, de apartarnos, de ser esos hijos obedientes que buscan a su papá, de ser esos hijos obedientes que se consagran a Él, que consagran sus vidas, que consagran su hogar, su familia, que consagran lo que son sus pensamientos, que consagran toda su vida al Señor. Y creo que ese es el tiempo en que el Señor nos ha llamado para eso, para consagrarnos a Él. Por eso en esta mañana he titulado el nombre del mensaje, El proceso de santidad. También podría llamar el camino hacia la santidad. Ese camino que Dios nos enseña a través de su palabra a seguirlo, a estar siempre con Él y no apartarnos de Él ni un solo instante. A veces nos preguntamos cómo podemos vivir en ese camino de santidad en este mundo que está cada vez perdido. En este mundo en el que hay tanto pecado, en este mundo en el que tantas personas se pierden, en el que tantas personas son malas, en el que los niños son violentados, en el que el anciano es dejado a un lado, en el que las personas, si no llevan tu misma ideología o tu misma condición, son apartadas. Yo creo que sí podemos vivir ese proceso en este mundo a pesar del pecado que hay en el mundo, a pesar de la maldad, a pesar de todo lo que se ha levantado en los últimos tiempos para apartar la palabra del Señor. Yo creo que sí lo podemos hacer. Por eso en esta mañana quiero que vivamos o que leamos un proceso que vivió un profeta. Un profeta que se encontraba triste. Un profeta en el que para él ese año terminó, así como terminó el 2021, pero no terminó porque ya era el 31 de diciembre o el 1 de enero, sino que terminó porque hubo una muerte. Pero en medio de la muerte está el Señor, porque Él da vida, porque Él trae libertad a nuestras vidas. Y yo les quiero invitar para que busquemos en el libro de Isaías, capítulo 6, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Y fue ese momento cuando Isaías tuvo ese encuentro con el Señor.
Vamos a leerlo todo y vamos a ir mirando paso por paso ese camino o ese proceso que vivió Isaías en ese momento. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a estarnos moviendo un poquito en estos versículos. Y yo les traje como 3 pasos para vivir ese proceso de santidad. Usted podrá mirar muchísimos, pero yo veo 3 pasos en el que podemos, o en el que Isaías nos enseña a seguir el proceso de santidad. Y leamos nuevamente el versículo 1 y 2. Dice que en el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dejémoslo allí. El primer punto que saqué en esta mañana, para que de pronto, si usted quiera anotar, pueda hacerlo, es que debemos ser persuadidos. Para alcanzar la santificación debemos ser persuadidos por el Señor. Persuadidos en Él, persuadidos, que esa palabra tiene varios significados, pero uno de esos significados es atraído, inducido o convencido. Debemos ser atraídos por el Señor, inducidos por el Señor, convencidos por el Señor. Y yo soy una de las convencidas que Dios viene para transformar, que Dios viene para limpiar, que Dios viene para santificar nuestras vidas. A nosotros como seres humanos se nos dificulta mucho ser santos porque somos humanos, pero a través de Jesús, mirando la cruz, podemos alcanzarlo, podemos llegar, podemos caminar en el Señor. Y dentro de este punto de ser persuadidos por el Señor, yo veía 3 caminos que tomaba Isaías en medio de este proceso. Y el primero es el camino el que nos lleva a ver a lo que Dios hacía, lo que Dios estaba haciendo en Isaías, es que el Señor lo llevó a ver. A ver. El primer camino es ver. Y les quiero hablar un poquito de quién era Uzías, antes de decirles qué vio Isaías. Uzías dice en segunda carta de Reyes que Uzías era un hombre que hizo lo recto ante Dios. Era un hombre que hizo la voluntad de Dios cuando fue escogido rey. Y más adelante en segunda de Crónicas, en el capítulo 16, 26, sigue hablando de todo lo que hizo Uzías. Uzías, yo cuando estaba leyendo la vida de este hombre, yo decía, un hombre arquitecto, fue un ingeniero porque construyó, diseñó, fue un agricultor, fue un gobernante, fue un hombre que se puso todas las armaduras que tenía y salió adelante y sacó adelante a su pueblo. Pero dice la palabra en Isaías 26, y quiero que vayamos allá un momento, no porque las cosas malas
se pongan sobre las buenas. Pero dice la palabra en el versículo 16, que cuando ya era fuerte, en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar inciensos en el altar del incienso. Dice que cuando Usías ya era fuerte, ya era, imagino que más grande, porque él comenzó a gobernar de muy temprana edad, su corazón se enalteció y se rebeló contra Dios, dice la palabra, y quemó incienso donde no tenía que quemar y fue llenado de lepra. Y allí vivió sus últimos días. Y desde allí también gobernó. Cuando murió, su hijo quedó gobernando. Pero en este año en el que él murió, el pueblo estaba de luto porque había sido un buen gobernante, a pesar de todas las cosas. Había sido un buen gobernante, el pueblo estaba de luto, Isaías estaba de luto. Cuando él murió, dice, por eso él se enfoca en este momento. Dice que cuando murió el rey Usías, en ese año, era un año de dolor para el pueblo. Ese era un año en el que estaba de luto. E Isaías cree que todo se ha descontrolado en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de lo que significaba la muerte del monarca en ese momento. Pero Dios le quiere mostrar algo. Dios quiere mostrarle algo, y en el versículo 1 me encanta porque dice que en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. El trono del hombre estaba vacío, pero el trono de Dios estaba lleno, porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Aunque hayamos tenido un mal año a nivel económico, emocional, personal, aunque hayamos perdido personas, Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue estando allí. Aunque se hayan perdido muchísimas cosas, aunque estemos tristes, aunque estemos desconsolados, aunque estemos amargados, porque podemos estar amargados, Dios sigue sentado en su trono. Entonces, ¿qué le estaba mostrando Dios a Isaías? Que él seguía sentado en su trono. Dios sigue gobernando. Dios sigue estando allí, porque el trono de Dios, ese trono en el que él estaba sentado, en un trono alto y sublime, era un trono de autoridad, un trono de gobierno, un trono en el que sustentaba todas las cosas y en el que sigue sustentando hoy en día. Dios es el que creó todas las cosas, y Dios es el que emite leyes universales y absolutas. Nosotros los hombres de leyes emiten leyes terrenales, pero Dios emite leyes que van por encima de todas las cosas, esas leyes que son autoridad, esas leyes que son universales y que son absolutas. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Porque de pronto algunos dirán, no, pero eso fue en el tiempo de Isaías, en el que Dios estaba sentado en su trono, y pues de pronto hoy en día no sabemos. Allí en esa isla donde estaba el apóstol Juan, dice él que los 24 ancianos, Dios le hizo esa revelación, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de su trono diciendo, dejémoslo allí, Dios sigue sentado en su trono. Y ese trono de Dios no es cualquier trono, no es como el trono del rey Usías, no es como el trono de los gobernantes de hoy en día, no es como el trono de los presidentes o de los reyes que existen hoy en día, es un trono alto. ¿Y usted sabe qué es un trono alto? Es un trono que se acrecienta continuamente, se eleva y se glorifica porque es un trono dinámico. El trono de Dios no es un trono estático, es un trono dinámico y es sublime, es decir, que se sustenta a sí mismo. No necesita que nadie lo sustente. Dios no necesita de nosotros para sustentarse porque Él es autosuficiente. Él sí es autosuficiente.
no como nosotros los seres humanos. Entonces Dios sigue estando en su trono. Es un trono de dignidad, es un trono de honor al que debemos darle todos los días. Y en el versículo 2 de Isaías dice que habían serafines. Y yo quiero que vayamos desglosando esto un poquito. Dice que había serafines, y esos serafines que estaban en ese lugar tenían varias alas. Y esas alas, yo no voy a decirles lo que significaban, pero sí les voy a decir lo que representan para la iglesia de hoy en día. En esos serafines que estaban en ese lugar, dice que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Allí los protagonistas no eran ellos, allí los protagonistas eran Dios, era Dios. Y hoy el protagonista en nuestras vidas, el protagonista en este 2022, el protagonista en la iglesia, no es un pastor, no es un líder, no es un ministro, no es un evangelista, no es un misionero. El protagonista es Dios. Dios que está en cada iglesia, Dios que está en este mundo, Dios que habita en medio nuestro cuando le buscamos. Él es el protagonista. Por eso la iglesia no debe ser la protagonista en esta tierra para hacer partícipe a las personas del evangelio. El protagonista es Dios, y el protagonista sigue siendo Dios, porque aún los serafines, los ángeles, todos le dan la gloria a Dios. Y como iglesia debemos darle la gloria a Dios. Debemos ver que el trono es de Dios, y que la gloria y la honra, y que el que está por encima de todas las cosas, el alto, el sublime, es solo Dios. Amén. ¿Qué más en este camino se dio cuenta Isaías? De que él debía oír, debía escuchar cuando se proclama el carácter de Dios. Y en el versículo 3 nos habla acerca de esos serafines que estaban cubriendo, pero que estos serafines también decían, y cuando alguien habla, otros escuchan, e Isaías estaba escuchando. ¿Y qué decían ellos? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. A pesar de que el monarca había fallecido, a pesar de que aquel quien les había dado la victoria habían fallecido, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, el que se levanta, el que da la batalla, ese poderoso gigante, todavía estaba allí, sentado en ese trono alto y sublime. Y dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. El pueblo de Dios o los hebreos, cuando quieren enfatizar en algo, cuando quieren darle protagonismo a algo, lo mencionan 3 veces. Y están diciendo santo, santo, santo. Están diciendo de que la presencia del Señor está por encima de todas las cosas. La intensidad que ellos dan a un concepto se enfatiza en la repetición. Y lo que están diciendo en este momento cuando dicen santo, 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 le están diciendo Él es santo de forma sublime. Él es santo y su santidad va por encima de todas las cosas. Por eso, como hijos de Dios, debemos ver la santidad de Dios, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros, como hijos de Dios, también estamos llamados a santificarnos y a ir todos los días y cada momento, cada instante a la presencia del Señor. Dios llena toda la tierra, dice la palabra. Dios llena todas las cosas. Dios llena absolutamente todo. Y dice en el versículo 4 que los quiciales se estremecieron en ese momento cuando esos serafines decían santo, santo, santo. Cuando nosotros nos santificamos para el Señor, cuando nosotros no solamente vemos que Dios sigue sentado en su trono, cuando nosotros no solamente escuchamos, las personas tienen que ser transformadas. Cuando nosotros entendemos que el Señor es santo, pero que el Señor también viene a santificarnos. Aún los quiciales son los marcos de la puerta, fueron removidos, fueron
estremecidos, porque cuando nosotros somos transformados en el Señor, los que están a nuestro alrededor tienen que ser transformados, tienen que ser removidos, porque eso hace la presencia de Dios, eso hace la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos en constante comunión con Dios, cuando nosotros nos aferramos al Señor y cuando le buscamos, aún lo inanimado cobra vida, porque el Señor viene para transformar, Dios viene para transformar. Entonces Isaías vio, Isaías escuchó, pero también Isaías sintió. Ese es el otro camino por el cual el Señor lo llevaba a Isaías, sintió. ¿Y saben qué sintió Isaías? En el versículo 5 lo podemos ver. Dice la palabra del Señor que cuando él vio todo esto, ¿qué dijo Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová nuevamente de los ejércitos. Estaba reconociendo que Dios es Dios sobre todas las cosas y Dios es el que nos da la victoria. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es esa bandera que se levanta por nosotros. ¿Qué sintió Isaías en ese momento? Dice, ay de mí que soy hombre muerto. Debe ser duro, debe ser muy duro sentir la muerte de cerca, sobre todo cuando no estamos preparados. Aunque como hijos de Dios debemos estar preparados todo el tiempo, pero debe ser duro ver la muerte. De pronto estar involucrados en un accidente o estar hospitalizados, ver la muerte de cerca y no estar preparados. Debe ser duro para todas aquellas personas que murieron sin el Señor. Yo sé que fueron muchas. Debe ser duro para todas aquellas personas que día a día continúan enfermándose, que continúan muriendo sin el Señor. Pero debe ser más duro que la iglesia de Dios se sienta muerta cuando Dios se revela a ellos. Se sienta muerta cuando Dios viene para quitarnos, cuando Dios viene para transformar y cuando Dios viene a revelarse a nuestras vidas. Como iglesia de Dios debemos morir. Debemos morir al pecado. Mire, Isaías, siendo un profeta, siendo un predicador, se sintió muerto. Imagínense nosotros, que también somos hijos de Dios, pero Isaías tenía una comunión con Dios y en ese momento cuando vio a Dios se sintió muerto. Nosotros como iglesia también debemos morir día a día para vivir en Él. Y decir como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Debemos morir en el Señor, debemos morir para Él, debemos morir al pecado, debemos morir a lo que hacemos que no le agrada a Dios. Debemos morir a todas aquellas palabras que no le agradan al Señor. Debemos morir a nuestras acciones. Mire, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros, y me causa curiosidad del por qué el Señor no pasó ese carbón encendido por otra parte, por los ojos, por los oídos, sino que lo pasó por la boca. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que proferimos, cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de aquí está acá en nuestro corazón. Y nosotros debemos ser diferentes, debemos ser transformados y transformadores en este mundo. Por eso, cuando morimos o cuando el Señor nos transforma o cuando el Señor comienza ese proceso va a doler. Ese proceso va a traer dolor, va a traer de pronto que nos ardor como sintió Isaías en ese momento. Pero es necesario que nosotros muramos para que el Señor viva en nosotros.
Es necesario que nosotros nos apartemos. En un principio les decía que el santificarse, que la santidad es estar apartado y consagrados. Y es necesario que nosotros podamos morir a muchas cosas, a nuestra carne, para que el Señor crezca y para que el Señor nos santifique y para que el Señor todos los días trate y para que el Señor nos ayude a llegar a ese proceso de santificación. Entonces, haciendo un resumen del primer punto de este proceso de santidad, recordemos que debemos ser persuadidos, viendo que el Señor está en su trono, escuchando el carácter de Dios, ese carácter santo de Dios, y sentir la muerte, esa muerte que debe estar todos los días en nuestras vidas para morir a lo que nosotros somos y que el Señor viva en nosotros. ¿Cuál es el segundo paso para este proceso de santidad? Y el segundo paso, yo lo veía en el versículo 6, ese paso en el que el Señor llevó a Isaías para que él pudiera ser purificado. Y el segundo paso es ser purificados en el Señor. Y dice la palabra que en ese versículo, en el versículo 6, que habían en estos querubines, esos serafines, perdóneme, dice, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Imagínense que este serafín no cogió el carbón con sus manos, sino que las cogió con unas tenazas, o sea que tenía que ser un carbón bien encendido, un carbón con fuego, con el fuego de Dios. Y yo creo y soy firmemente creyendo que el fuego de Dios está en nuestras vidas, que el fuego de Dios lo podemos encender todos los días. Cuando vamos y Dios nos ayuda a quemar el pecado, cuando vamos al altar de Dios, recordemos que Dios sigue sentado en su trono. Cuando vamos al altar de Dios y Dios comienza a tratar con nosotros. Entonces dice la palabra que fue tomado con unas tenazas. El serafín utiliza esas tenazas y las toma de dónde este carbón. Dice que del altar lo toma. ¿Y qué es el altar? El altar es un lugar de limpieza. Es el trono de Dios, el que Dios utiliza para gobernar. Y el altar es para limpiarnos y por eso nosotros todos los días debemos ir al altar. Recordemos que Dios sigue sentado en su trono y por eso los hombres levantamos altar a Dios. El altar no lo levanta, no lo hacen los ángeles o no lo hace Dios. El altar lo hacemos los hombres para purificarnos en el Señor, para limpiarnos en el Señor, para reconocer la santidad de Dios y para decirle, Señor, ayúdame a ser purificado y ayúdame a ser transformado por ti. Entonces, este trono de Dios, en este altar, fue Isaías y fue tomado este carbón encendido para limpiar lo que estaba sucio en Isaías. En Éxodo 3, no lo busquemos, ahí yo les voy a resumir del versículo 1, creo que hasta el versículo 6. Me encanta este pasaje bíblico y es donde Moisés saca a pasear las ovejas de su suegro y ahí en el desierto ve a lo lejos un fuego que no se consumía y se acerca y era una zarza ardiendo y cuando él se acerca Dios le habla y le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Y yo veo este lugar como un altar en el que Moisés llegó, se quitó el calzado sucio, imagínense en un desierto con unas ovejas, lleno, quién sabe, de pronto de popó de ovejas, lleno de tantas cosas que hay en el desierto. Él se quitó su calzado y reconoció que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Y hoy es el día para quitarnos nuestro calzado. Hoy es el día para decirle: purifícame, Señor. Hoy es el día para decirle: Señor, límpiame. Ven, Señor, a transformar mi vida en esta mañana. Ven, Señor, ayúdame a quitar ese calzado que es el pecado. Ayúdame a quitar todo lo malo que hay y ayúdame a vivir para ti, Señor.
Yo creo que este es un día hermoso para decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame a ser transformado por tu presencia. Ayúdame a ser transformado en ti. Y así como Moisés se acercó al altar, o se acercó a esa zarza y se quitó el calzado, en esta mañana yo te invito para que en el trono de Dios, en ese altar de Dios, nos limpiemos para este año que apenas comienza. Nos limpiemos de toda contaminación, de todo argumento. Hay tantos argumentos en nuestras vidas, hay tantos argumentos en nuestra mente, en nuestra cabecita, que a veces pueden más que la fe, que a veces pueden más que lo que hemos decidido hacer en el Señor. En esta mañana quitémonos ese calzado de nuestros pies. Pero la santidad también tiene un precio. Y dice en el versículo 7 que cuando tomó este serafín, este carbón encendido lo pasó sobre la boca de Isaías. Y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada la culpa, tu culpa y limpio tu pecado. La santidad tiene un precio. La carne nuestra tiene que ser quemada. El pecado tiene que ser quitado de nuestras vidas. Porque a veces amamos más el pecado que al Señor. Amamos más lo que nos ofrece el mundo que al Señor. Y cuidado con lo que hablamos. Miren, dice la palabra que la palabra blanda quita la ira, ¿cierto? Y yo les voy a contar una experiencia que tuve hace algunos meses con una persona, como dice Dante Hebel. Yo voy a hablar de mí porque no voy a hablar de otra persona. Y ahorita me estoy acordando de esto y es acerca de lo que nosotros hablamos y lo que hacemos. Y dice también la palabra que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para el Señor, como para Dios y no para los hombres. Había una persona en el lugar donde yo trabajo, una compañera, una médico, y esa persona, yo no sé por qué no gustaba de mí. No, yo no le caía bien, no sé por qué, en qué momento pasó todo esto, pero esa persona me veía y yo sentía inmediatamente que se le cambiaba el día a ella. Pero estando yo allí en ese lugar, en el lugar del trabajo, yo entré en mi carro y en el parqueadero del hospital es difícil. Para poder entrar y tomar un lugar hay que entrar temprano. Entonces, cuando yo llegué, yo entré en mi carro, me di cuenta que ella estaba detrás de mí. Cuando yo entré, yo dije no, y el vigilante me dijo no, ya nadie más va a entrar porque es imposible que alguien salga para que otro pueda entrar. Yo me puse a pensar, me dio como dolor con ella a pesar de todo lo que me había hecho. Me fui para el parqueadero de urgencias. Estando allá, hablé con el supervisor y le pedí el favor que me hiciera un espacio para una compañera que tenía urgencia de entrar. Y, oh sorpresa, que el supervisor me dio el permiso para que ella pudiera entrar. Inmediatamente, apenas me dio el permiso, yo me salí del hospital, fui afuera donde ella estaba y le dije, hola, buenos días. Y ella, con todo el mal humor, me dijo, ¿qué quiere? Entonces yo le dije, venga, doc, lo que pasa es que le conseguí un parqueadero en urgencias. Inmediatamente la cara de ella cambió, totalmente. Por eso la palabra blanda aplaca la ira. Y ella me dijo, ay, ¿cómo así? Si no hay más. Yo le dije, no, sí, allá puede parquear, que yo hablé con el supervisor y allá puede ya colocar su carro. Y ella me dijo, ay, venga, entre conmigo porque de pronto él no me conoce. Bueno, yo me subí al carro, llegamos, parqueamos, yo cogí para urgencias y ella se fue para servicios, para el servicio donde ella estaba. Cuando yo subí a ese servicio a atender a algún paciente, me encontré con una sorpresa aún mayor, y es que esta persona me tenía un desayuno. Y yo pensé, yo dije, ay Dios mío, ¿ahora qué tendrá ese desayuno? Porque la verdad, o sea, con toda la actitud que ella tenía, con todos esos malos
malas palabras y todo que ella siempre decía en contra mío, yo decía, no, ¿y qué tal que le haya echado un laxante o quién sabe qué cosa al desayuno? Pero yo también, para no hacerle como el feo a ella, ¿qué hice? Me senté, desayuné, me fui, pero desde ese día la actitud de ella cambió conmigo. Y hoy es una de mis defensoras, una de las personas a quien más le tengo confianza. Pero ella un día me dijo, Olguita, tu buena actitud cambió la mía. Nunca pensé que una persona que yo tratara tan mal se fuera a portar conmigo de esa forma. Pero así tenemos que ser los hijos de Dios. Así tenemos que ser los que vivimos en ese proceso de santificación diaria. Así tenemos que ser como hijos de Dios. No hablar mal de las personas. Si Él habló mal de mí, yo no tengo por qué hablar mal de Él. Si Él me hizo algo malo, yo no tengo por qué hacerle nada malo. Al contrario, que el amor de Dios se refleje en nosotros. Que el amor de Dios se haga vivo en nuestras vidas. Se haga ese estandarte en nosotros, que sea nuestra bandera diaria, que caminemos en amor al Señor, que caminemos en amor a su creación y que caminemos en amor sobre todo a aquellos que no le conocen, y que podamos ser ejemplos, que podamos ser testimonio vivo a lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Por eso la carne tiene que ser quemada. Muchas veces yo tuve ganas de responderle a esa señora, yo tuve ganas de decirle y de hacerle, pero como nuestra carne tiene que ser quemada en el altar todos los días, es levantarnos y decirle, Señor, ayúdame a avanzar y ayúdame a vencer todo lo que quiera ir en contra de la presencia del Señor en mi vida. Y Dios viene también a quitar la culpa. La culpa es la carga por una falta cometida. Y muchas veces esa falta cometida es el pecado. El pecado que es esa naturaleza que alimenta la culpa. Porque cuando pecamos, la culpa se apodera de nuestros pensamientos, se apodera de lo que nosotros somos. Y a veces hay dos caminos para enfrentar esa culpa o ese pecado. Uno es seguir en él. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, ya pequé, ¿ya qué? Pues lo sigo haciendo, ya pues no me queda nada que perder, pues lo sigo haciendo. Pero hay otro camino, y es el camino de los hijos de Dios. Es apartarnos, arrepentirnos y apartarnos y continuar en el Señor, continuar yendo a la presencia y levantando ese altar a Dios todos los días y reconocer que Él sigue estando en su trono, reconocer que el Señor sigue siendo Dios a pesar de nosotros, a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de lo que somos nosotros. Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Él sigue siendo el Dios alto, sublime, que vio Isaías sentado en su trono. Y Dios sigue estando en este lugar. Dios sigue estando allí en tu casa, en ese lugar que tú has dispuesto como altar de Dios. Quizá en esa sala que tú has dispuesto para todos los días levantar a Dios. Quizás en esa habitación, de pronto en la terraza, no sé. Pero en ese lugar que tú has dispuesto para Dios, Dios sigue estando allí. Y Dios sigue estando aquí, sigue estando en tu vida. El Espíritu de Dios viene para traer libertad. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y como hijos de Dios, estamos llamados a andar en libertad, a andar en Él, en su Espíritu. Y para finalizar hay un tercer paso, y es el que más me gusta de todos. Luego de vivir este proceso de reconocer el trono de Dios, de levantar y ver y escuchar y hacer lo que Dios le había mandado y reconocer ese proceso de ser purificado, dice el versículo 8, y me encanta este versículo, que dice que después oí la voz del Señor. ¿Después de qué? Después de reconocer el trono de Dios, después de ver que Dios sigue sentado en su trono, después de oír la santidad de Dios, lo que proclamaban esos serafines, después de que viviera este proceso de purificación en el Señor, después de todo esto,
Dice que él oyó la voz del Señor. Y nosotros, cuando estamos en el camino o en el proceso de la santidad, no solo somos persuadidos, no solo somos purificados, sino que también somos atraídos por el Señor. Y el tercer punto en esta mañana es sensibilidad al llamado de Dios. Nosotros tenemos que ser sensibles al llamado de Dios. Y dice ahí en Isaías, en la primera parte, que oyó la voz del Señor. Y cómo nosotros somos persuadidos por el Señor, cómo nosotros somos sensibles a este llamado de Dios. Lo hacemos cuando nosotros reconocemos al Señor. Cuando nosotros reconocemos su santidad, cuando nosotros reconocemos que Él sigue estando allí a pesar de que otros no estén, a pesar de que el pastor se vaya, a pesar de que el presbítero se fue, a pesar de que el hombre de Dios no esté en su trono, Dios sigue estando allí. Y me encanta porque dice que Él oyó la voz de Dios. Y en este proceso de santidad, de santificación en el Señor, en este camino, tenemos que oír la voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra. No hay nada más seguro que la palabra de Dios. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con guardar la palabra de Dios. También dice, y me encanta en Habacuc, no me acuerdo el versículo, el capítulo, pero dice que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pueden pasar todas las cosas. Se puede marchitar aún este árbol que es inanimado. Se puede marchitar todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero dijo Jesús, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice también la palabra que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y hay un versículo que me encanta y es el que yo siempre digo en mis oraciones. Es ese versículo que yo siempre digo cuando voy a la presencia del Señor y le digo: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre que me siento allí donde yo he colocado el altar a Dios y siempre que abro la palabra, le digo: Señor, lámpara es a mis pies. Alúmbrame, Señor. Enséñame el camino por donde yo debo ir todos los días. Enséñame el camino para yo no resbalarme. Enséñame el camino para yo no desviarme. Y eso hace la palabra de Dios. Por eso cuando vivimos ese proceso de santidad, cuando reconocemos al Señor, somos sensibles al llamado de Dios. No olvidemos el llamado que Dios nos ha hecho. No olvidemos el llamado que Dios nos hizo. Para muchos hace mucho tiempo. Para muchos hace años que Dios les hizo un llamado. Para otros de pronto meses, para otros días o para otros en este momento. Dios está llamando al servicio. Dios está llamando a su obra. Dios nos está llamando y ese es el año en el que Dios nos llama a reconocer quién es Él. Y Dios nos llama a entregar nuestras vidas a Él. Y dentro de este punto, el tercer punto, que es reconocer o tener esa sensibilidad al llamado, hay algo que yo les quiero decir, y es que la santidad crea voluntarios al servicio de Dios. La santidad crea voluntarios por la obra. La santidad crea voluntarios en la iglesia local. La santidad crea voluntarios al propósito de Dios. La santidad crea voluntarios al ministerio. Yo creo que todos los que estamos acá le servimos a Dios por amor, por la pasión que Él ha puesto, por agradecimiento, pero sobre todo por amor. Y Dios, esa santidad, esa santificación,
debe crear en nosotros el voluntariado al servicio del Señor. Y todavía hoy en día la pregunta sigue vigente. Todavía hoy en día Dios sigue preguntándonos: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En esta mañana, allí donde tú estás, ponte sobre tus pies. Y vamos, aquel que la palabra ha hablado a su corazón, aquel que quiera decirle en esta mañana: Señor, este mes, cada mes de este año, este 2022, desde enero hasta diciembre, Dios, aquí estoy como voluntaria, como voluntario, Señor, a tu servicio. Aquí estoy, Dios. Que cuando el pastor nos diga se va a abrir la iglesia presencial nuevamente, podamos estar en primera fila y decirle: heme aquí, Señor. Porque este voluntariado no es para el pastor Jorge, no es para la pastora Sonia, no es para esta familia. Este voluntariado no es para los líderes. Este voluntariado no es para un hombre, este voluntariado es para Dios. Porque aquel que nos llamó se llama Jesucristo. Aquel que entregó su vida por nosotros fue Jesús. No fue un pastor, no fue otra persona, fue Jesús, fue el Hijo de Dios. El que está en esta mañana y nos dice: aún mi llamado sigue vigente. ¿A quién enviaré? Y yo en esta mañana le digo: Señor, envíame a mí, Dios. Envíame a mí, donde yo esté, Señor, donde tú me lleves, al lugar, Dios, donde coloque mis pies. Allí, Señor, envíame, y aquí estoy dispuesta, Señor, a entregar mi vida para ti, oh Dios, a seguir hablando de ti, a seguir predicando tu palabra, Señor, a pesar de quién soy yo. En esta mañana, Dios, la primera que dice: heme aquí, soy yo, Dios. Envíame a mí, Señor, a hacer tu obra. Dios, que si el pastor necesita, o si un ministro, un hombre de Dios necesita a alguien para continuar la obra, heme aquí, Señor. Levanta tus manos en esta mañana y dile: Señor, ayúdame a servirte. Ayúdame a vivir este proceso, Señor, de santificación en ti. Y ayúdame, Dios, a tener amor por tu palabra. Pero sobre todo, ayúdame, Dios, a ser ese voluntario para ti, Señor de la gloria, en esta mañana. Dios, ayúdanos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Dile en esta hora: heme aquí, Señor. Envíame a mí, Dios. Estoy dispuesta para ti, Señor. Estoy dispuesta, Señor, a hacer tu obra, Dios, a cumplir el propósito por el cual he sido llamada, Dios. Allá en tu casa, con tu familia, tómate de las manos en esta mañana y consagra este año al Señor. Conságrate al Señor en esta hora. Dile: yo iré, Señor. Yo iré, Dios, por aquel que no te conoce. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Dile: ayúdame a llevar tu obra, Señor. Tu gloria a todas las naciones, Señor. Donde quiera que me encuentre, ayúdame, Señor. Ayúdame a ir en tu presencia, Señor, a ir a predicar tu palabra, a ir, Señor, a hacer, a cumplir con el gran mandamiento, Señor, a cumplir con esa gran comisión, Señor. Por tanto, ir y predicar el evangelio a todas las
naciones. Y dice la palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo sigue estando con nosotros. El Espíritu de Dios sigue estando con cada uno de nosotros. Allí donde tú estás, el Espíritu de Dios está sobre tu vida. El Espíritu que enseña, el que exhorta, ese Espíritu que viene para quitarnos el pecado, viene también para enseñar todo lo que debemos aprender. Envíanos, Señor, que dispuesto estoy. Ayúdame a llevar tu gloria, Señor, esas buenas nuevas de salvación, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, para que nunca cese el amor por tu palabra, para que nunca cese, Dios, el amor por los perdidos, la pasión por tu obra, Señor. Ayúdanos para que siempre haya en nosotros esa pasión, ese amor, Señor, que va más allá de lo que nosotros somos, y podamos dar a conocer las nuevas buenas de salvación, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Estoy dispuesta con mi familia a servirte, Señor. Guíanos, Espíritu de Dios. Guíanos, porque tú eres ese consolador, pero también eres ese maestro que viene, Señor, a enseñarnos todas las cosas, Señor. Enséñanos a predicar. Enséñanos, Señor, a ir a otras personas y a enseñarles tu palabra, Señor. Hoy te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Dios, que este año sea un año lleno de ti. Que este año sea un año lleno de tu presencia. Que este año, Señor, sea un año lleno del servicio, Dios, de esa pasión por el servicio, Dios. Pido, Dios, tu presencia sobre mis hermanos, sobre los ministros, sobre los líderes, sobre los niños, sobre los ancianos, Señor, sobre los jóvenes, sobre los adultos, Dios, sobre cada mujer, sobre cada hombre, Dios, tu presencia en este año, tu gloria, tu fuego, Señor. Que el altar, oh Dios, esté siempre, Dios, presente. Que el altar siempre sea allí delante de nosotros. Que el altar siempre podamos levantarlo, Dios. Y que tu fuego esté en medio de él, Señor. Que tu fuego esté en medio del altar. Y que tu fuego esté en medio de nuestras vidas siempre, Señor de la gloria. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Glorificamos tu presencia. Aquí estamos dispuestos para ti, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Glorificamos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis hermanos, por unirse a esta transmisión. Es difícil. Venimos de unas fiestas decembrinas, 31 primero, pero aquí estamos fieles al Señor. Aquí estamos siendo fieles al llamado de Dios. No nos dejemos absorber este año ni por fiestas, ni por problemas, ni por nada, sino que nuestro enfoque sea el Señor, nuestra guía sea el Señor, nuestra visión, nuestra vista está enfocada en el Señor en este año. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estamos viendo todos los días, 6 de la mañana, con nuestra oración, levantando altar a Dios. 6 de la mañana por Facebook. Continuamos nuestro servicio los domingos, 9 de la mañana. Mis hermanos, Dios les bendiga poderosamente y que la presencia del Señor nunca se aparte de sus vidas. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la